Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Moreno, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión les voy a contar experiencias paranormales de mis suscriptores. Si ustedes quieren salir en el próximo video que haga sobre esto, los invito a que me contacten a través de mi Instagram, te los voy a dejar aquí abajito. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. La primera historia la comparte Lola Gaby 12, quien nos dice que cuando su mamá era pequeña estaba muy acostumbrada a desvelarse. Ella siempre se dormía alrededor de las 3 o las 4 de la mañana, pero en una ocasión, cuando tenía entre 7 y 8 años, se levantó a la cocina a tomar algo, cuando de pronto volteó hacia la foto de su mamá y observó a un señor grande con una gabardina, un sombrero y los ojos rojos. Ella se asustó muchísimo y se quedó quieta. Por un instante agarró valor y le preguntó: «Hola, ¿quién sos?». Y él le dijo: «Soy el diablo». Ella se asustó y salió corriendo hacia la recámara de sus papás. Sus papás se levantaron muy asustados, definitivamente no creyeron que se trataba del diablo. Ellos pensaban que alguien se había metido a robar. Entonces empezaron a buscar por toda la casa, pero no encontraron nada. Después de esto, su mamá se desmayó y empezó a tener un sueño o alucinación con Hatman, y a partir de ahí todas las mujeres de su familia han soñado con él. Yo ya les había hecho un video sobre Hatman y experiencias con él. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí arribita como recomendación para que vayan a verlo después de terminar de ver este. Yo también había leído que es muy común que Hatman atormente a diferentes generaciones de la misma familia. No sé a qué se deba, pero es muy extraño. Pero bueno, pasemos a la segunda historia y la comparte Romina-PH. Ella nos cuenta que cuando era pequeña era muy común que se despertara en la madrugada y ya no pudiera dormir. En una de esas ocasiones ella estaba observando su habitación cuando de pronto decidió voltearse hacia la pared. Cuando ella hizo esto, observó como una figura humana formada de humo blanco, de un tamaño muy pequeño, caminando como en puntillas sobre su cama. Esto caminaba como agachado, como si no quisiera despertarla o como si no quisiera que ella lo viera, o sea, como escondiéndose. Ella se quedó observándolo como 5 segundos, viendo cómo avanzaba. Definitivamente esto la asustó, por lo que decidió taparse con la cobija para ya no observar a esta figura, y el año pasado le volvió a ocurrir algo. Romina despertó a medianoche como de costumbre y tomó un poco de agua del vaso que había dejado en su mesita. Después de esto, ella intentó acomodarse boca abajo y justo cuando recargó su cabeza en la almohada, sintió que alguien le hacía como "ey" con el dedo índice en la espalda. Ella sintió así como que los golpecitos y pues obviamente se asustó, se movió, sacudió la cama pues porque estaba muy asustada y no había nadie. Pero bueno, logró conciliar el sueño y dice que cuando despertó estaba tapada hasta la cabeza con una sábana y pues que ya entraba la luz del sol, por lo que la sábana estaba medio transparente. En ese momento ella observó que alguien pasó por su habitación. A primera instancia creyó que se trataba de su hermano, pero le parecía muy extraño porque nunca escuchó ningún ruido de él tratando de entrar. Ella se quedó pensando en esto y observando cómo se movía la silueta, cuando de pronto lo vio sentarse sobre su cama, e incluso sintió cómo se hundía el colchón. En ese momento ella se descubrió la cabeza y no había nadie, sin embargo seguía sintiendo el colchón hundido. Obviamente esto le espantó muchísimo y pues con justa razón porque no tiene alguna explicación. La tercera historia que les voy a contar es algo que le ocurrió a una persona muy cercana a mí. Esto le pasó a mi tía y de verdad me da mucho miedo. Hace muchos años, cuando ella era muy joven, intentó trabajar en una empresa muy grande de telefonía. Era bastante difícil que te aceptaran, por lo que ella estaba muy nerviosa.
Cuando ella llegó a la cita, se dio cuenta que había una fila muy larga de personas interesadas en adquirir este trabajo. Cuando ella ya estaba formada, salió una señorita que trabajaba ahí y les informó que era muy importante que trajeran los papeles completos, que si les hacía falta alguna cosa, mejor se salieran de la fila porque no las iban a atender. Mi tía se puso a revisar los documentos que llevaba y se dio cuenta que le faltaban 2. Entonces se decepcionó muchísimo, se frustró consigo misma porque pues estaba perdiendo la oportunidad que ella estaba buscando y estaba a punto de salirse de la fila, cuando de pronto una mujer que estaba atrás de ella le dijo: oye, no te salgas de la fila. Mi tía le contó que le faltaban 2 documentos y la chica le dijo que no se preocupara, que ella le iba a enseñar como una especie de oración y de esta forma nadie se iba a dar cuenta que no los traía. Ella le dijo que repitiera en su mente un nombre 3 veces y no les voy a decir qué nombre es porque siempre se me queda en la mente y lo empiezo a repetir y me da mucho miedo. Ella tenía que repetir el nombre 3 veces y después pedirle que la señorita no se diera cuenta que le hacían falta estos 2 documentos y que la dejaran pasar a la entrevista y pues la aceptaran en el trabajo. Mi tía se quedó como nerviosa, asustada porque no sabía de qué se trataba, sin embargo lo hizo. Y cuando llegó su turno, la señorita tomó los documentos, los revisó y no se dio cuenta que le faltaban. Entonces la dejó pasar y pues al final sí la contrataron. Yo sé que hasta aquí esto parece genial, pero mi tía no sabía la forma en la que él le iba a cobrar. Esa misma noche, cuando mi tía ya se iba a dormir, ella empezó a sentir como un peso sobre su cuerpo, como cuando se te empieza a subir el muerto. Empezó a sentir una pesadez desde sus pies hasta su espalda, cuando de pronto sintió una respiración detrás de la oreja e incluso sentía como si una barba le raspara la cara, como cuando alguien no se ha rasurado en varios días y con su cara te hace como así. O sea, esa sensación rara la sintió ella. Obviamente se espantó y se movió y pues no sabía de qué se trataba, pero empezó a repetirse todos los días. Con el paso de los días, ella descubrió que lo que él quería era que le pagara de una forma íntima y pues está muy extraño, la verdad. Sin embargo, pasaron los años y siempre iba a visitarla en las noches. Ella no sabía cómo librarse de esto e incluso le pidió a personas que le hicieran limpias y así, pero ya no había forma de remediarlo. Mi tía le contó esto a mi mamá, que es su hermana, hace varios años, y en una ocasión que estaban hablando de esto, mi mamá empezó a bromear y dijo que le iba a pedir un favor, que ella le iba a pedir que le ayudara a vender nuestra casa. En ese momento nosotros vivíamos en el Estado de México y pretendíamos venir a vivir a Mazatlán, Sinaloa, pero para poder hacerlo teníamos que vender la casa y el terreno que estaba a un lado. Mi mamá le dijo a mi tía que le iba a pedir a este monje ayuda para vender la casa y el terreno, pero que no le iba a dar nada a cambio. Mi tía le dijo que no jugara con esto, pero mi mamá no le hizo caso. El nombre de este ser es muy extraño y yo creo que por ese motivo se queda en la cabeza de las personas. Mi mamá no podía dejar de pensar en ello y repetía el nombre constantemente en su cabeza. Y es que además mi tía nunca le había mencionado cómo era él físicamente. O sea, solamente le hablaba del nombre, pero no le decía cómo era. Antes de dormir, pues ella estaba pensando en esto, pero ella le repetía que no le iba a dar nada a cambio. Esa noche ella soñó que llegaba como a un pueblo antiguo y había muchísima gente, habían como algunos negocios, como una especie de tianguis, y pues ella caminaba entre la gente, no sabía qué era lo que hacía ahí, cuando de pronto una señora se le acercaba y le decía: es él, y señalaba a un hombre que estaba enfrente de ella. En ese momento él se voltea y la mira fijamente a los ojos. Él usaba un sombrero, era alto, de piel blanca, ojos verdes y vestía una túnica muy larga como si fuera un monje. Tenía barba y la piel como cacariza. Bueno, creo que así se le dice como cuando en la adolescencia tuviste acné
y te quedan como las marcas, como cierta textura en la piel. Entonces ella se despertó muy asustada y en cuanto pudo le marcó a mi tía para contarle lo que había soñado. Mi mamá se lo empezó a describir físicamente y mi tía le dijo que sí, que en definitiva era él y que había ido a visitarla. Mi mamá se asustó y ya no quiso saber más de él. Afortunadamente ella no le pidió nada directamente, por lo que él ya no la molestó. Pero a mi tía, aunque pase el tiempo, la sigue molestando. Incluso algunas personas que iban a visitar a mi tía decían que veían pasar una silueta de la figura de un hombre por las escaleras. Este monje se llama La Merenguique y ya no quiero repetir su nombre porque de verdad me da mucho miedo, de verdad se me queda en la cabeza. Y en algunas ocasiones he buscado en internet, pero nunca he encontrado nada sobre él. No sé si hay alguna otra forma de llamarlo e incluso he llegado a pensar que quizás mi tía modificó el nombre para que nosotros no lo pronunciemos bien y de esta forma protegernos. Pero es que de verdad, o sea, el nombre que les acabo de decir siempre se me queda en la cabeza. Siempre que cuento esta historia se me queda en la cabeza y luego ya no puedo dejar de pensar en ello y me da miedo que se me aparezca o que lo sueñe o algo así. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. ¡Ay! Me espanto mi gata. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, darle like y compartir con sus amigos. Los quiero mucho. Hasta la próxima.